Bueno, pues nada, o sea, es eso. En resumidas cuentas, la natio, en su acepción etimológica, digamos, premoderna, o sea, los nacidos en, pues no tiene más recorrido, o sea, no puede ser el precedente o no puede ser como el hito supuesto o el dato, el mito fundante de una nación en el sentido moderno. Porque no hace referencia a una población que sea libre para ir desarrollándose política y culturalmente. O sea, es un conjunto de cabezas de personas sometidos a unas relaciones corporativas de estamento que, bueno, que están en manos y son usados para la guerra por parte de los señores y en principio por parte de los condes catalanes, bueno, como lo son las cabezas de ganado que ellos tienen en registro, o como son eh, pues los árboles de los bosques en la reserva señorial. O sea, de ahí que cuando, cuando Jaume I reparte su reinado entre sus hijos, bueno, pues cada hijo será el propietario o el apoderado de su natio, sin que haya ninguna conciencia ni ninguna homogeneidad, ni siquiera relativa, cultural, como para que cada grupo humano que queda respectivamente a recaudo de un hijo de Jaume I, pues mantenga unos vínculos intersubjetivos, digamos, que aviven o que perpetúen una memoria nacional común, como dicen ahora, de paísus, o de que no existía ni podía existir. O sea, cada grupo humano era de su padre, o sea, se genera el rey, reparte su reino, o sea, lo parte a trozos y del reino de Mallorca serán los mallorquines, que bueno, que algunos tienen un origen poblacional, pues en el Principado, y bueno, los valencianos pues serán las propiedades humanas, por decirlo así, del hijo a cuyo recaudo y regencia queda el reino de Valencia. Y Cataluña no será reino, será un principado. O sea, no se puede establecer una analogía con la concepción moderna de nación, porque esa analogía sería falsa. Y bueno, y en lo que sí respecta a la construcción de la nación moderna española, pues, pues bueno, pues la parte o la región catalana y las fuerzas políticas y productivas humanas industriosas de la nación española en Cataluña, de la nación española en la región catalana, revolucionan y cohesionan a nivel territorial, legislativo, de circuitos mercantiles, de tráfico, etcétera, pues son artífices de esa construcción de España. O sea, incluso en los símbolos, ¿no? Pues la bandera, aunque es una bandera que pertenece a la marina, es una bandera perteneciente a la marina, pero por su parte la marina española la había tomado de las barras de Aragón. Y las barras de Aragón en realidad no son un producto aragonés y ni muchísimo menos condal catalán, eh, aparte del mito de la leyenda de las cuatro barras, porque son la sangre en las yemas de los dedos sobre el escudo dorado en la batalla que cuando está a punto de desfallecer ya el Pilós, pues sella en su escudo dorado las cuatro barras, ¿no? Con la propia sangre de su herida fatal. Pero bueno, mitos aparte, las barras de Aragón no provienen de ahí. O sea, de hecho, las primeras enseñas que utilizan
los condes catalanes son, o sea, los condes catalanes, porque reciben ese nombre dado que los han asociado erróneamente con una geografía que no es la suya, con la geografía septentrional francesa de los campos catalúnicos, pues esos condes catalanes, esos condes de los castillos, porque no deja de ser Cataluña tierra de castillos como los castillos, en la etimología pasa por Cátala, pasa por castillo. Entonces, esos condes, las enseñas con las que se identifican son la Cruz de San Jorge, que para muestra un botón no es una particularidad nacional catalana, o sea, la Cruz de San Jorge, con la Cruz de San Jorge se identifican lombardos, la bandera de Huesca también, o sea, los señoríos de Huesca se identifican con la Cruz de San Jorge, los georgianos, los ingleses con la Cruz de San Jorge, o sea, es una cuestión transversal, digamos, mítica de las casas feudales europeas. Y bueno, entre ellos los carolingios se identifican con la Cruz de San Jorge. Pero la cuatribarrada, las barras de Aragón, tienen un origen cántabro. Tienen un origen cántabro, bueno, y más allá del origen cántabro, tienen un origen íbero. El origen cántabro está en que entre los grupos gentilicios célticos de Cantabria, el fondo ocre, digamos, o el fondo amarillento, digamos, y con las dos barras, a veces eran dos barras, a veces podían ser dos, podían ser más, digamos, simboliza el fuego. O sea, es un símbolo cántabro. Y por el corrimiento, digamos, poblacional y político de los primitivos reinos norteños, peninsulares, cristianos, pues llega a ser un símbolo aragonés y luego, bueno, y luego las barras de Aragón y etcétera, ¿no? Pero antes simboliza el fuego. Y antes de ser, y los cántabros lo toman de símbolos identitarios íberos muy antiguos, o sea, es decir, los íberos sellaban marcaban territorio, por decirlo así, y dejaban testigo, digamos, testigo pictográfico, de que ellos habían, o sea, información de que determinado territorio cavernoso o cadena montañosa en las paredes de las montañas y en las cuevas hacen estas barras, como con los dedos untados en arcilla sobre, sobre la piedra, digamos, amarillenta, o sea, la piedra ocre amarillenta, caliza de las montañas, de las cuevas y tal, pues se untan con arcilla rojiza y hacen estos símbolos. Y de ahí el símbolo del fuego cántabro, de los íberos. Porque cuando otros grupos pasaran por ahí, pues al haber hecho estos símbolos, bueno, pues tomaban noticia de que era un terreno donde otros se habían quedado, donde otros habían pernoctado, donde otros, bueno, pues parte de sus circuitos nómadas, digamos, económicos, de caza, de recolección, tal, pues era pasar por ese sitio y quedarse en ese sitio, con lo cual el hecho de dejar impresas las barras, digamos, por parte de unas comunidades y de otras íberas, era un gesto de solidaridad. O sea, era como decir a quien pasara que, que era un territorio válido, que era un territorio donde un grupo humano íbero anterior se había quedado. Y los otros que pasaban hacían también lo mismo, dejaban su huella para homologar, digamos, la fertilidad, la practicabilidad económica y el hecho de que no había un peligro extremo en quedarse en esas cavernas y demás, y en hacerlas propias como parte de los circuitos de nomadismo, de la caza-recolección. O sea, son son signos, digamos, funcionales, útiles, digamos, que transmiten información a otros grupos íberos y o sea, los transmite el grupo que ha estado antes a los que vienen posteriormente a ese territorio
o a esas laderas, a esas montañas, a esas pendientes, etcétera. Y tiene un valor útil, digamos, pero con el tiempo también pues es un valor identitario, ¿no? Porque todos, al estar en relaciones de solidaridad y beneficiarse de esa comunicación por parte de los otros, pues llegan a tener un vínculo y se identifican en común, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues la primera enseña ibera, pues eso, las barras que hacen ellos en las paredes naturales. Y entonces, pues eso, pues hay un hilo rojo histórico, digamos, desde esas enseñas pictográficas primitivas íberas al hecho de que ahora el rojigualda pues sea la bandera de España, y en Cataluña lo mismo, y en Aragón lo mismo, y en Cantabria el símbolo, el signo señorial del fuego lo mismo, o sea, de ahí que haya toda una historia y toda una dialéctica con la naturaleza primitiva que, que unió a grupos diversos y los vinculó, y, y la parte de la simbología representativa de ese vínculo objetivo en su dialéctica económica, digamos, pues llegaron a ser las barras. Barras íberas, barras catalanas, barras aragonesas, barras españolas. Bueno, espero que haya servido de algo y bueno, y cada uno saque sus propias conclusiones.